Hola hermanos, muy buenos días todavía. Vamos a terminar un poco más temprano que otras veces, al parecer. Eh, Porque bueno, los que me conocen saben que no se me da muy bien alargarme demasiado, pero vamos a compartir ahora la palabra del Señor. Eh, y se van a dar cuenta que me tocó a lo mejor un poco difícil porque yo sé que aquí son todos muy conocedores de la palabra, son muy mateos y estos pasajes son súper conocidos, se van a dar cuenta de inmediato. Pero vamos a escuchar lo que el Señor quiera decir a través de estos pasajes nuevamente. Amén. ¿Les parece si oramos brevemente? Eh, Señor, te doy muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí, Señor, delante de mis hermanos y de poder compartir de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, por cómo nos enseña, cómo nos guía, Señor. Y te pedimos que una vez más, Señor, tú seas usando tu palabra para guiarnos, Señor, hacia tu meta, Señor, que es parecernos cada día más a tu Hijo Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu también nos guíe, nos ayude a través de esta lectura, Señor, y que podamos ser edificados por Él, eh, tanto individualmente, Señor, como también como cuerpo tuyo, Señor. Muchas gracias, Señor. Bueno, los pasajes que vamos a compartir están ubicados en Romanos 8, del 26 al 39. Vamos a terminar el capítulo 8. Y muchas gracias. Eh, Creo que es una oportunidad muy buena para entender estos pasajes que, como les decía, son muy conocidos, pero dentro de un contexto, que es algo que a veces quizá se nos escapa un poco. Y al hacer este formato de estudio sistemático y lineal de un libro en particular, tenemos ese privilegio de estos pasajes insertarlos dentro de un contexto, dentro de una conversación más grande, que es este libro en particular de la Biblia. Entonces, hasta ahora hemos estudiado todos los capítulos anteriores y hemos resaltado este sistema, como les decía, lineal y muy lógico también en que Pablo nos introduce a los problemas universales que tiene el ser humano. ¿Cuáles son estos problemas universales? Bueno, uno es claramente el tema del pecado, que estamos alejados de Dios y que por lo tanto eh, vivíamos, me estoy adelantando ahí un poco, pero vivíamos insertos en el pecado y como se nos decía también, incapaces de hacer cualquier otra cosa que no fuera pecado. Vivíamos bajo el poder, bajo el dominio del pecado. Y también teníamos, y sobre todo quizá más el pueblo judío, tenía un problema además con la ley porque tenía este estándar de vida dado por Dios, pero que también venía con una maldición por su incumplimiento. Y estos problemas afectaban a todos, con independencia de si se trataba de judíos o de gentiles, y para todos, de una forma o de otra, tenían devastadoras consecuencias espirituales. Tenía consecuencias de muerte, como se dice desde el principio, desde Génesis. Pero ya avanzando a través de estos capítulos que hemos estudiado hasta ahora, pudimos ver también cómo estos problemas han encontrado solución en Cristo. Gracias a Dios por ello. Porque solo a través de su amor y a través de su gracia este amor y esta gracia que se materializan en su muerte y en su sacrificio, encontramos una salida a estos problemas que son enormes y que para el ser humano, por sus propias fuerzas, definitivamente no tienen solución. Y también
Viendo, por ejemplo, la imagen de Abraham, nos damos cuenta que a esta solución no podemos acceder por obras, sino que solamente por la fe. Y también en su momento comparamos cómo estos problemas entraron en la humanidad en la figura de Adán y cómo, gracias a Dios, pueden salir en la figura de Cristo. Y por último, estudiamos el fragmento anterior de Romanos 8, donde se nos habla un poco también sobre el resultado de este proceso que nos explica Pablo, y se nos dijo que debe ser una vida de santidad, una vida guiada por el Espíritu Santo, porque ahora ya no somos deudores de la carne, sino que somos deudores del Espíritu. Y tenemos un nuevo espíritu, ya no tenemos ese espíritu de esclavitud al pecado, sino que tenemos un espíritu de adopción. Y por último, dijimos que tanto la creación como nosotros mismos todavía gemimos esperando la redención y la glorificación final del cuerpo, porque este proceso todavía no está del todo terminado. Eso como un breve contexto. Bueno, el pasaje que ahora leeremos es Romanos a partir del versículo 26. Y vamos a leer el pasaje completo y después vamos a ir estudiando algunos acápites que merecen una reflexión en particular. El 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, ahí después coloca un título, dice más que vencedores, pero nosotros sabemos también que originalmente ese título no hubiese estado ahí, es una adición posterior. Y continúa diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ven, como les dije, archiconocidos todos los pasajes. Pero vamos a ver qué podemos escudriñar. Partiendo porque se inicia diciendo y de igual manera. O sea, eso nos habla que también hay una continuidad con lo que veníamos escuchando anteriormente. Y en los versículos anteriores veíamos que el Espíritu Santo es garantía de nuestra adopción y que daba testimonio de que somos hijos de Dios. Ese es un rol, una función del Espíritu Santo, y ahora vamos a apreciar otra.
¿Qué otra función? Que el Espíritu nos ayuda en medio de nuestra debilidad. ¿A qué debilidad se refiere? Bueno, hay muchas debilidades. Nosotros somos débiles. Pablo, por ejemplo, nos daba un ejemplo de debilidad cuando describía que él mismo, siendo Pablo, tenía a veces problemas en que él sentía que quería hacer una cosa, quería hacer lo bueno y no podía, sino que terminaba haciendo lo malo. Eso es un ejemplo de lo débiles que podemos ser por nuestras propias fuerzas. También Jesús mismo nos decía que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos y que fuera de Él nada podemos hacer. Pero por eso tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Y aquí Pablo dice que un ejemplo de esas debilidades también es que lo que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. O sea, ese es el nivel muchas veces en el que nos encontramos frente a distintas situaciones. Podemos ver las cosas como suceden a nuestro alrededor y no saber exactamente qué es lo que nos conviene, porque nuestro entendimiento es limitado, nuestra comprensión es limitada, pero la comprensión de Dios es mucho más grande. La palabra dice también que así como el cielo es alto sobre la tierra, también son más altos los pensamientos de Dios respecto de los pensamientos de los hombres. Entonces, por eso el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿A qué se refiere esto? Se refiere, como normalmente se dice, a que al hablar en lenguas, ¿no? El Espíritu Santo mismo, en el acto de hablar en lenguas, intercede en vez de nosotros. Si bien nosotros somos los que pronunciamos esas palabras, nosotros no las comprendemos muchas veces, no sabemos a qué se refieren. Porque así tampoco nosotros comprendemos qué es lo que nos conviene más, sino que se establece una conexión directa entre lo que el Espíritu Santo sabe que nosotros necesitamos, lo que sabe que nos conviene, y la petición a Dios. Entonces, el Espíritu Santo pide lo que realmente nos conviene. Nosotros muchas veces en nuestra limitación pedimos lo que no nos conviene. Me acordaba al leer este pasaje de cuando un animalito pequeño quiere que le den algo de comer, pero el dueño sabe que eso le hace mal. Y el animal va a pedirlo igual y le va a rascar las piernas a este dueño y le va a lloriquear incluso a veces, le va a hacer ojitos, pero el dueño sabe que eso no le conviene. Y muchas veces nosotros también somos así, no sabemos lo que nos conviene y pedimos lo que no nos conviene, pero cuando pedimos a través del Espíritu, eso no sucede así y pedimos lo que realmente nos conviene y lo que realmente es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Más respecto a este tema, se encuentra, por ejemplo, en Corintios, en el capítulo 14, Primera de Corintios. Aquí se habla del hablar en lenguas y dice el versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y después el versículo 4, por ejemplo, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces aquí tenemos nuevamente esta idea de una conexión directa con Dios, inmediata y que es personal también. Cuando uno habla en lenguas no le habla a los demás, porque los demás normalmente, a menos que haya interpretación, no te entienden, sino que se habla directamente y se le pide directamente a Dios lo que de Dios se necesita. Y eso funciona para la edificación personal. Y después, estaba por acá.
Claro, después en el versículo 14 también se dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y claro, lo mejor sería poder entender lo que uno ora. Pero hay veces en que nuestro entendimiento está tan embotado, tan oscurecido por las circunstancias, por las situaciones, que lo único que podemos hacer es entregarnos y orar a través del Espíritu Santo en lenguas, ¿no? Y después se nos dice que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Aquí volvimos a Romanos 8, 27. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Por ejemplo, en Jeremías 17:10 y en el Salmo 26:13 nos dice que el que escudriña los corazones es Dios, claramente. Vamos a leer aunque sea uno de esos, Jeremías 27:10. Lo tengo aquí cerca, 27:10. Ah, 17, no 27, 17. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él es el que escudriña el corazón. Él es el que sabe y nos conoce hasta lo más profundo. Y Él sabe cuál es la voluntad y la intención del Espíritu. Porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón. Entonces, al escudriñar nuestro corazón, Dios también se encuentra con el Espíritu intercediendo conforme a su propia voluntad por los santos, o sea, por nosotros. Y luego continuamos con el versículo 28 que dice de Romanos 8, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conocemos bien ese versículo, ¿no? Sí. ¿Dice este versículo que todas las cosas van a ser buenas para nosotros? No exactamente, ¿cierto? Y a continuación vamos a ver que efectivamente no es tan así. Pero también este versículo, y esto también se recalca frecuentemente, tiene una condición. Dice que es para aquellos que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes van a ser estos llamados? Pablo lo explica un poco después, continuando como sigue, en el versículo 29. Porque a los que antes conoció, ¿desde cuánto nos conocerá el Señor? Desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Y también desde el vientre de nuestras madres, como dice el Salmo 139. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está descrito también el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que los llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, al decir predestinó, surge de inmediato el problema de entender a qué se refiere con esa palabra. Tenemos que entender que Dios eligió de antemano con pinzas algunos pocos. No, la respuesta efectivamente es que no. Y eso lo podemos desprender como adelantaba por el contexto. En la misma carta de los Romanos se nos indica que no. Se nos refuerza la idea de que la invitación de Dios es universal. Así, por ejemplo, en Romanos 5, 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Cierto? Se habla de todos y se habla de muchos.
Entonces, también resulta un poco lógico pensar que si tenemos estos problemas universales que son para todos, la respuesta de Dios no va a ser para unos pocos, sino que también es para todos. Es una invitación abierta. Pero entonces, ¿quiénes son los llamados? ¿Cuántos llamados hay aquí? Yo he sido llamado, amén. Todos nosotros hemos sido llamados y los que estamos aquí tenemos la particularidad también de que seguimos ese llamado y perseveramos en él y estamos viviendo este proceso de justificación y de glorificación que se inició por el amor de Dios, que ha sido también aceptado por nuestra fe, en lo cual tampoco hay ningún mérito. Pero eso es lo que a lo mejor nos diferencia y que hace que, como decía el pasaje, las cosas nos ayuden a bien conforme al propósito de Dios por el cual hemos sido llamados. Porque si nosotros miramos a nuestro alrededor, a las personas que no conocen a Dios, y nos ponemos a pensar, ¿a ellos todas las cosas les ayudan a bien? No. Vemos gente que uno dice, ese está quemado, ¿no? Le pasa cosa mala tras cosa mala tras cosa mala, y es difícil hacer sentido de las cosas que le pasan. Pero nosotros tenemos otra esperanza, por la gracia de Dios. Y bueno, estos pasajes también nos dan como una secuencia en que los llamados somos también justificados, o sea, santificados. Y somos y seremos cada vez más glorificados. Y es en este proceso en que se dice que todas las cosas nos van a ayudar a bien, porque son usadas por Dios para acercarnos cada vez más a su objetivo, al cumplimiento de su perfecta voluntad y de su propósito, que también se describe dentro del pasaje. Y esto se refuerza todavía más en los versículos que vienen. En el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Acá anoté que en Romanos 5:8 también se habla sobre el sacrificio de Cristo. Dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué muestra de amor más grande que esa hay? No hay ninguna. Y bueno, en derecho nosotros tenemos un decir que usamos para explicar ciertas cosas y decimos que el que pueda hacerlo más, puede hacerlo menos, que es un criterio lógico. Si yo tengo el poder para hacer una cosa grande, entonces también puedo hacer otra cosa que sea más pequeña. Y así también es en este caso, ¿no? Si Dios hizo lo más y nos dio a su Hijo Jesucristo en sacrificio para librarnos del pecado, entonces Dios también puede y quiere hacer lo menos y entregarnos todas las cosas también en Él. Y también, por ejemplo, en Efesios 1:3 se nos habla un poco acerca de esto. Cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que ese pasaje también lo estudiamos anteriormente cuando estudiamos la carta a los Efesios. Entonces ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y la palabra también nos dice que cuando Dios entregue el dominio de todas las cosas a Cristo, que lo va a hacer porque esa es su voluntad, nosotros también vamos juntamente con Él a reinar. Entonces, es verdad lo que dice acá en Romanos, que recibimos y recibiremos todas las cosas, y esto es todo por pura gracia y por pura misericordia de Dios, que nos dio el regalo más grande en la salvación
y también nos da muchos otros regalos, muchas otras bendiciones a lo largo del proceso de justificación. Continúa el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quiénes son los que tratan de acusarnos normalmente? Hay uno que acusa siempre, que de hecho su nombre significa el acusador, Satanás. Satanás, el diablo, ese es el significado de Satanás. Satanás es el que acusa. Y eso lo vemos ejemplificado en el libro de Job. Pero a veces también el mundo nos acusa. No, ¿cómo vas a ser cristiano tú? ¿Cómo me vas a venir a decir tú esto si te vi haciendo tal cosa? Y también nosotros mismos muchas veces nos acusamos. Cuando pecamos y nos quedamos ahí y nos damos vuelta y vuelta y vuelta sobre la culpabilidad, nosotros mismos también podemos ser acusadores. Pero aquí Pablo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios nos justifica, nadie tiene el derecho, nadie tiene el poder, la facultad de acusarnos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Abogado tenemos para con el Padre, ¿no? Y el mejor abogado, no hay nada que decir a ese respecto. Entonces, ¿quién nos va a condenar con esa defensa? Nadie, la verdad. Y continúa Pablo en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esa es una cita al Salmo 44 en el versículo 22. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, aquí está lo que les decía anteriormente, que no se nos promete que todo van a ser cosas buenas. Por el contrario, aquí se nos da una perspectiva de las cosas que pueden y que van a ocurrirnos en el camino también de Cristo. Pero a pesar de esta perspectiva, de que pueden haber todas estas cosas, de que puede haber peligro, persecución, tribulación, angustia, Pablo nos anima remarcando lo importante, que el amor de Dios está con nosotros y por nosotros, y que ese amor también está haciendo la obra en nosotros. Esta obra avanza a pesar de, y también muchas veces gracias a, las dificultades que se nos pueden presentar. Porque es en esas cosas, o sea, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la persecución, cuando estamos experimentando esas cosas, que realmente podemos también experimentar el hecho de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Leía que en griego lo que hoy traducimos como más que vencedores es una palabra compuesta que según algunos estudiosos es muy particular, que además de Pablo parece que no tenía mucho uso. Pablo, de alguna forma, para poder expresar la grandeza de esta victoria, la magnitud de esta victoria, tiene que armar una palabra, rebuscar en el lenguaje, porque la victoria en Cristo Jesús es inconmensurable, no podemos medirla. Así como Marcelo nos compartía de que el amor de Dios no podemos medirlo y no podemos entenderlo, así también esta victoria. Pero esta victoria claramente no es por nosotros. Nosotros no tenemos nuevamente ningún mérito en ella, sino que es por medio de Cristo y en Cristo. Y continúa el versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida. La muerte también va a ser vencida. Vimos que en los capítulos anteriores vimos cómo el poder del pecado fue vencido por la muerte de Cristo en la cruz. Y vimos también que la maldición de la ley fue vencida por el mismo procedimiento. Y sabemos que
la muerte está debilitada por la resurrección de Cristo, pero la derrota definitiva de la muerte está por venir y nosotros vamos a ser testigos de ello. En 1 Corintios 24 al 26, o sea, perdón, 1 Corintios 15, del 24 al 26, dice: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, sí, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Después continúa en el mismo capítulo, versículos 54 al 58, diciendo: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, ested firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cierto? Porque, como se dice también en otro pasaje, si no fuera por la esperanza de la resurrección, nuestra fe sería vana y nosotros seríamos miserables. Pero no es así, porque nosotros tenemos una esperanza y tenemos una certeza de que la muerte también va a ser derrotada. Y esto es tremendo porque el miedo más terrible del ser humano siempre ha sido la muerte. Si ustedes le preguntan a algún psicólogo, a algún entendido, les va a decir: no, el miedo más básico, más terrible, más intrínsecamente humano es el miedo a que en algún momento nos vamos a morir. Pero nosotros en Cristo tenemos certeza de que ese miedo ya para nosotros es infundado, que la muerte va a ser vencida por el amor de Cristo en la resurrección. Continúa Romanos 8 diciendo, decía: ni la muerte ni la vida, ninguna de las dos, ni ángeles ni principados, ni potestades. Cuando se dice ángeles, todos entendemos a los que se refiere, pero el mundo ya no entiende mucho a qué se refiere cuando se habla de principados ni potestades. Pero en la época de Pablo, estos eran nombres comunes para referirse a entidades espirituales, y en la época se creían que eran seres que tenían mucho poder. En ese imaginario colectivo se consideraba que eran entidades espirituales muy poderosas, pero nosotros sabemos que de todas formas, y aunque tengan mucho poder y todo el que pretendan tener, no tienen la capacidad de entrometerse entre nosotros y el amor de Cristo. Ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué cosas son creadas? Todas las cosas son creadas, ¿cierto? Lo único que no es creado es Dios mismo. Y todo lo demás es creación de Dios. Entonces, cuando Pablo dice que ninguna otra cosa creada, básicamente nos dice que ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si vemos en 1 Corintios 13, el versículo 8, también nos habla en ese mismo sentido, porque dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces el amor de Dios está siempre con nosotros, y aún en la eternidad, con mayor razón en la eternidad, se va a experimentar el amor de Dios. Cuando estemos frente a frente con Dios ya no vamos a necesitar la profecía, porque lo vamos a conocer. No va a tener que darnos a conocer nada. No vamos a necesitar tampoco el don de lenguas, porque vamos a estar en comunión con Él. Pero vamos a poder percibir la totalidad del amor de Dios. Y bueno, este amor, así como por medio de Cristo es que tenemos esta victoria que nos hace más que vencedores,
también este amor de Dios es en Cristo Jesús. Se expresa a través de la vida de Cristo, de todo lo que hizo mientras estuvo entre nosotros, a través de su muerte, de su sacrificio, del derramamiento de su sangre para la redención de nuestros pecados, y también a través de el privilegio que tenemos de poder participar de su muerte en el bautismo y también, de su resurrección a través del bautismo. Entonces, decimos que a este hilo que Pablo llevaba, que nos explicaba que podemos disfrutar de la justificación, de la santificación, de la victoria sobre estos diversos enemigos, podemos agregarle que podemos disfrutar de la adopción de Dios y de su amor. Entonces, la invitación es a que el Señor nos ayude a ir interiorizando todas estas cosas y a vivir una vida conforme, una vida que sea victoriosa en Cristo y llena de confianza y de seguridad en su amor, que es eterno, del cual nada nos puede separar, y, como decía Marcelo también, que es inmenso y que no podemos comprender. Amén. ¿Les parece si oramos en este sentido? Señor, Dios Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, por esta palabra que nos alienta, que nos conforta y que nos llena también de alegría y de gratitud, Señor. Muchas gracias por tu inmenso amor y por el privilegio que es poder experimentar de tu amor y de tu victoria, Señor. Reconocemos que nosotros no tenemos nada que ver en ese asunto, Señor, que es todo tu gracia y tu misericordia, Señor, por nosotros. Y te exaltamos, Señor, por todo lo que has hecho también y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por esta palabra y te pedimos que tú nos ayudes a llevarla con nosotros en nuestros corazones, a interiorizarla, Señor, y que se haga vida en nosotros, Señor. Que podamos llevar una vida de victoria, Señor, de confianza, de seguridad, de gozo, Señor, en ti, y que también podamos reflejar esta vida y esta verdad, Señor, a aquellos quienes lo necesitan. Muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.